Una de las grandes preocupaciones que tiene para mí los residuos orgánicos es que Colombia estuvo al borde de una crisis alimentaria terrible con la guerra Rusia-Ucrania, porque absurdamente, y no se puede decir de otro modo, no, absurdamente, Colombia importa insumos químicos para ponerle a los suelos, pero bota como basura los residuos orgánicos. Si la materia prima para hacer residuos orgánicos, para hacer insumos orgánicos, es precisamente los residuos orgánicos. ¿Por qué razón nosotros botamos como basura los insumos correctos y traemos desde Ucrania los insumos incorrectos? Dañamos los suelos y dañamos las aguas y podemos llegar potencialmente a crear problemas de salud humana. Eso, algún momento, las alcaldías van a tener que resolverlo, porque no puede continuar un país obrando de esa manera tan terriblemente absurda. ¿Qué opinas tú? Aquí hubo un proyecto fallido. Yo diría que desde el principio, que era el proyecto de bioorgánicos de Lotún, empezando porque ellos fueron a comprar un lote y después consultaron el plan de ordenamiento y se dieron cuenta, ay, esto no se puede poner aquí, ¿cierto? Entonces, de ahí desde ya empezó al revés, hasta donde le hice seguimiento a ese proyecto, ellos no obtuvieron los permisos del ICA que requerían para comercializar el fertilizante que salía del tratamiento de los residuos orgánicos para convertirlos en fertilizantes. Creo que no porque las personas que hayan iniciado este proyecto pues no hayan resultado con éxito, la alcaldía y la ciudad debe abandonar este propósito. Creo que hay que retomarlo, hay que verificar qué fue lo que pasó en el pasado con esta experiencia y buscar la forma de que este tipo de experiencias sean viables, porque eso disminuiría mucho lo que se entierra, ¿cierto? Es que el problema del relleno sanitario es ambiental, es de vecinos. Nosotros estuvimos en Colombia, donde los vecinos se sienten muy maltratados porque el relleno está ahí, eso genera lixiviados, genera vectores, y también los impactos de este manejo, uno diría como tan poco riguroso de las basuras y lo que tiene que ver con el relleno, llegan hasta la zona de Cerritos. Los olores en cierta parte de Cerritos son insoportables por momentos porque pues el relleno está a pocos kilómetros de este sector de Cerritos, es la zona norte de Cerritos. Entonces pues yo creo que hay que hacer un estudio, de la viabilidad de la permanencia o del traslado del relleno, pero siempre con miras a que el negocio no sea enterrar basura, sino que tengamos una utilización más eficiente de los residuos, introducirlos en la economía de diferentes maneras, pues para no tener que seguir haciendo este daño al medio ambiente, que indiscutiblemente es un gran daño. Claro. Hay ciudades y economías que han llevado esto casi a cero, es decir, que lo que entierran es mínimo o nada. A punta de biofactorías, es decir, alimentando biofactorías con los residuos orgánicos, correcto. Ahí podríamos decir que es el comienzo de un tema que también es neurálgico. Pereira ha decrecido vertiginosamente los últimos 8 años en producción alimentaria. O sea, el campo de Pereira está totalmente abandonado. Y curiosamente, más del 95% de la superficie de Pereira es rural. Apenas el 4, y pico es urbano. Sin embargo, nosotros casi todo lo que nos comemos aquí en Pereira lo importamos, o de otro municipio, o de otro departamento, o de otro país. ¿Qué va a hacer la alcaldía de Marta Alzate para aprovechar esa gran riqueza que tiene en el 95% de la superficie rural, no solamente en la producción alimentaria, sino en la producción de otros recursos muy importantes como es el turismo rural, el turismo de naturaleza, el avistamiento de aves y bueno, todo esto que en Pereira está totalmente descartado. Bueno, yo creo que es como una reflexión muy gruesa porque el campo realmente es lo más importante de Pereira, sin entrar en detrimento pues con la zona urbana y la zona construida.
Desde el primer plan de ordenamiento, que es de finales del año pasado, empezamos a desarrollar un proyecto que tiene muchos límites. Nos ha dejado una ciudad con más economía, una ciudad desarrollada, una ciudad líder, pero nos ha dejado unas consecuencias gravísimas como el trancón, porque es que ese proyecto de ciudad, que para mí está caduco, favoreció enormemente la construcción de todos unos suburbios que empezaron a intervenir los centros poblados y los corregimientos de Pereira. Si usted se va para Colombia, allá hay dos perspectivas de trabajo. Una son los campesinos, que tienen fincas, cultivos, etcétera, que algunos están en relativo estado de aislamiento, y otras son los que viven en los condominios, que tienen una mentalidad urbana, aunque vivan en el campo, y reclaman otro tipo de atención. Pasa lo mismo en Cerritos, pasa lo mismo en Tribunas, y ahorita más recientemente en la Florida, donde hay un preocupante fenómeno de gentrificación, porque es que la Florida está de moda, allá hace más friecito, es la cuenca, es hermoso, y entonces viene gente con mucho dinero que quiere comprar las fincas, que quiere comprar las casas, y hoy en día es más rentable eso que cultivar, no sé, papa, cebolla o lo que se pueda cultivar allá. Entonces pues ahí tenemos una atención, como una alarma, porque una ciudad no puede depender de la importación de alimentos. De hecho, a partir de la pandemia y con toda esta revolución que hay en el mundo con el cambio climático, y también desde una perspectiva de salud, que es muy importante, yo diría que es la más importante. Nosotros necesitamos tener cadenas de suministro más cortos, necesitamos comer más local, necesitamos más comer lo que se da por temporadas, necesitamos volver a la comida tradicional, porque eso tiene grandísimas implicaciones desde la logística de transporte, el costo de los alimentos, la salud de la gente, porque la gente cuando come lo que se produce en los alrededores, come comida más fresca, que tiene las vitaminas, los minerales, todo entero, y que no está lleno de preservativos ni lleno de temas que se le añaden estos procesos industriales. Entonces hay toda una reflexión que hacer, pero lo que quiero significar es que en el sector rural de Pereira hay que actuar en varios planos, porque no es lo mismo el que cultiva plátano, cítricos o hasta café, que ya es muy escaso, pero que tienen un cultivo masivo, que sí puede ser una parte para el consumo propio, pero también tiene el potencial de venderse por fuera o de ser exportado si se le agrega una transformación, y ahí los procesos asociativos son supremamente importantes para que esto pueda ser viable económicamente, para que pueda hacerse el valor agregado que da la transformación, para que se pueda, digamos, transformar los productos primarios en algo que con ese valor agregado tenga mejor resultado para la economía. Pero hay otro plano que es el de la seguridad alimentaria. Quiere decir que si un señor siembra, no sé, uchuvas, el otro siembra frijol, el otro siembra yuca, a lo mejor no está en este mismo circuito de lo que es la tecnificación, de lo que es la industria agroalimentaria, pero que es importante para nosotros porque estamos, digamos, cultivando alimentos. Está todo el tema del suburbio, que ya está ahí, no se va a ir, ahí viven, y pues o ahí vivimos y tenemos que tenerlo en cuenta con sus lógicas y sus necesidades. Y está todo el tema del turismo, ¿cierto? Ese tema del turismo pues tiene tanto de largo como de ancho. Yo diría, en mi perspectiva, sin que sea excluyente, que del turismo que se puede hacer tanto en la ciudad, en los barrios, como en los corregimientos, le tiene que quedar es a la gente. Entonces que nosotros deberíamos privilegiar un tipo de turismo comunitario. Yo lo sé muy bien por los visitantes extranjeros que vienen interesados en conocer nuestras costumbres, lo que nos alimentamos, digamos el tipo de cosas que hacemos naturalmente, que eso es lo que tiene interés para ellos. De hecho, muchos de ellos pues, son grandes consumidores del chocolate suizo, pero jamás han visto una plantación de cacao, o no conocen la plantación de plátanos o de café, o quieren entender mejor cómo funciona esto en el agro, cómo se transforman los productos, y quieren tener una experiencia de lo que se llama hoy contemporáneamente turismo de comunidades. Yo apostaría 100% por eso. En el programa tenemos un proyecto de turismo al barrio para que, por ejemplo, en Villa Santana podamos hacer muchas cosas con la diversidad cultural y étnica que tenemos en Villa Santana, y ahí tenemos un gran potencial turístico, pero tenemos otros barrios, todos los que están en la periferia del río Tun, y en Cerritos, en Galicia, otros barrios en los que podemos hacer ese tipo de turismo. Y yo le apostaría igualmente en esa lógica, un turismo al corregimiento donde se privilegie mostrar lo que somos. Aunque haya que hacer ciertos enclaves, la gente habla del Mirador de Altagracia y otro tipo de una organización, un orden, unos parqueaderos, sí, todo eso hay que hacerlo, pero creo que el enfoque es mostrar lo que somos, la estructura ecológica principal que tenemos, que es nuestro máximo atractivo, la naturaleza que tenemos y la comunidad que somos,
nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Yo creo que ahí hay un enfoque